Y dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 27, versículos del 1 al 11, en el libro de Números. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, versículo 1. Vinieron las hijas de Zelofehad, hijo de Efer, hijo de Galahad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran, las hijas se llamaban Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. En el versículo 2. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Hijo varón se referían. Y le dicen las 5 mujeres: danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás, diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Gracias, mi Dios amado, bendito, gracias por esta palabra santa que ahora podemos nosotros reflexionar. Gracias porque tenemos este privilegio. Gracias por las personas interesadas en saber un poquito más de ti por medio de tu palabra. Te alabo, Padre, y te pido que tu Santo Espíritu ponga palabras en mi boca para que puedan entenderse y apreciarse. Te alabo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como estábamos diciendo, el tema es justicia versus ley. La justicia, dijimos, es el fin. La ley es el medio para hacer justicia. La justicia es la distribución equitativa de los bienes y los males que a cada quien le corresponden. Leyes, esas son reglas oficiales que deben obedecerse para que haya respeto entre nosotros. Muy bien. Ahora, viendo nosotros la situación de estas 5 mujeres, hijas de Zelofehad, que se habían quedado sin herencia. Zelofehad solo tuvo 5 hijas,
no tuvo varones. Entonces, en esta situación, la heredad de él la iban a distribuir entre los hermanos de Zelofehad y las hijas se iban a quedar sin nada. Pero bien, en esta situación se encuentran estas 5 hermanas. No tenían heredad de parte de su papá. Y ahora, ¿qué hacen ellas para cambiar esta situación? Ellas no se cruzaron de brazos. Y es de tomar en cuenta que a veces decimos, no somos mujeres, no nos van a oír, y más en ese contexto histórico en que las mujeres pues las tenían de menos. Y ya vamos a ver que realmente las mujeres no tenían ni voz ni voto. Entonces, ellas se presentan ante Moisés y el sacerdote Eleazar a exponer este problema y a reclamar su heredad, la que dejó su papá. ¿Y cómo responde Dios? No digo Moisés ni Eleazar. ¿Cómo responde Dios a la petición de estas mujeres, de estas 5 hermanas? Dios le dice a Moisés, bien dicen las hijas de Zelofehad, les darás heredad. Y ahí pues les das porque les das. No había de otra, ¿va? Tenía que darles. Así que nosotros viendo esta situación que sucedía allá en el pueblo de Israel, la ley era el vínculo principal que tenía el pueblo con Dios en ese tiempo. Aún el pueblo pensaba en la ley como que era un regalo de Dios, porque el mismo Dios la había dado. Ustedes se acuerdan cuando Dios se las dio a Moisés escritas en unas tablas de piedra. Muy bien. La ley decía que la tierra de un hombre debería pasar a sus hijos varones después de que muera. Israel era un pueblo agrícola y necesitaba para ganarse la vida que hubieran hombres controlando la tierra. Y en la ley no estaba contemplado si un hombre moría con solamente hijas. Eso no aparecía en la ley. Y las 5 hermanas no quieren quedarse sin tierra para trabajar. Ellas se juntan, las 5 hermanas, se juntan y van al centro de poder. Ellos sabían cuál era, dónde les iban a dar solución. Y era en la comunidad de ellos, o sea, donde Moisés y el sacerdote Eleazar, para ahí exponerles su problema. Y miren qué argumento el que usan las mujeres. Un argumento bien sabio. Le dice con que los hombres se identifican, dicen ellas, los hombres se identifican y las mujeres no, quisieron decir, ¿verdad? ¿Cómo se va a olvidar el nombre de nuestro padre porque no tuvo hijos varones? Eso no es justo. Estamos hablando de justicia y de ley. A ellas les estaban aplicando la ley, pero ellas estaban viendo que no era justo lo que estaba pasando. Dios reconoce que tienen razón estas mujeres y ordena a Moisés entregarles las tierras. Lo ordenó. Bien interesante, porque más adelante podemos nosotros ver
cómo sigue la historia. Y la historia exactamente no termina ahí. Quiero que veamos acá, siempre en Números, en el capítulo 36, les voy a decir a qué se debe que la historia continuó. En el capítulo 36, en el versículo 2, miren lo que dice. Les voy a leer así salteado para que no perdamos mucho tiempo. En el versículo 2 dice, y dijeron las hijas de Zelofehad, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que de la posesión de Zelofehad, nuestro hermano, permítanme, les voy a leer más detenido esto. Y dijeron ellas, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofehad, que era el padre de ella, a nuestro hermano, a sus hijas, del hermano de Zelofehad, que se los quite y se los dé a ellas, que eran las hijas. Ahora, me voy a saltar al versículo 6 para avanzar. En el versículo 6 dice, siempre hablando de estas mujeres, dice, esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán. O sea, se casarán con los mismos familiares, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Acordémonos que Zelofehad era descendiente de Manasés. Luego, en el versículo 8 dice, cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel, en cualquier tribu, alguno de la familia de la tribu de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. En el 9 dice, y no ande la heredad rodando de una tribu a otra, sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad, como Jehová mandó a Moisés. Así hicieron las hijas de Zelofehad. Y así, Maala, los nombres de ellas. Y así, Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos, hermanos de su papá. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre, tal como Dios mandaba, por medio de ley. Por medio de ley les hizo justicia a las 5 mujeres. ¿Qué aprendemos nosotros de la historia de las 5 hermanas? Mira, en caso de una mujer, que también la mujer tiene derecho a ser oída. Se puede aprender eso. También aprendemos que las mujeres se unieron y fueron a hablar con quien debían hablar. No anduvieron murmurando ni se fueron por ramas. Hay muchas cosas que se pueden entender acá. Y vemos que Dios oyó y les hizo justicia. Pero ahora yo quiero que tengamos también, porque acordémonos que en los 10 mandamientos, en el decálogo, aparece la mujer. Les voy a leer en Éxodo 20:17. Lo pueden leer ustedes también y meditarlo en su casa.
Éxodo 20 es el capítulo donde están los 10 mandamientos. Pero miren lo que dice el 17. Les voy a dar una rápida explicación al respecto. Este es el 10º mandamiento. Y miren lo que dice. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, tal vez se acuerdan de lo que acabo de leer. Les voy a leer en Deuteronomio 5:14. En Deuteronomio, miren lo que dice. Deuteronomio 5:14. Ay, se me traban las hojas de la Biblia, pero aquí está. Deuteronomio 5:14. Miren lo que dice. Dice, también son los 10 mandamientos, ¿va? Dice así. Y este está más al día. Dice, mas el 7º día es reposo, dice el Señor. ¿Va? A Jehová tu Dios ninguna obra harás. Miren lo que está diciendo. Ninguna obra harás. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey. Oído. Ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Ahora, no sé si me entendieron, pero les voy a repetir este versículo. Mas el 7º día es reposo, les dice el Señor a los hijos de Israel. A Jehová tu Dios es reposo, a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu siervo, ni tu sierva, ahí se refiere a una mujer, ni tu buey, ni tu asno. ¿Qué quiero decir con esto? Miren en qué plan tenían a la mujer. Cuando menciona a la mujer, menciona los animales. Ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. Y allá, cuando les dije en el 17, les voy a dar, yo para que tengan una idea en qué concepto tenían a la mujer. Sin embargo, estas 5 hermanas fueron oídas directamente por Dios, quien dio la orden a Moisés. Miren, dice en el 17, no codiciarás y este es el 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su cosa alguna de tu prójimo. La mujer en medio de los animales y en medio de las cosas, de las pertenencias, de los chunches del prójimo. ¿Se dan cuenta? Bueno, sigamos acá en lo que nos tiene estudiando la justicia versus ley. Muy bien, eso nosotros lo entendemos en el plan que está la mujer. El voto de la mujer en ese tiempo, el voto de la mujer no tenía validez, sino con el consentimiento del papá o del marido.
Si el marido decía, sí, tómenle en cuenta lo que está diciendo, pero tomaban en cuenta, pero era difícil que el marido lo dijera. Lo más que le podía decir el marido, mira, cállate. Y esto veámoslo acá siempre en Números 5 y 8. Aquí mismo donde estamos leyendo lo que hicieron estas mujeres, leamos en el capítulo 5, versículos 5 y 8. Dije números 30. Números 30. Números 30, 5 y 8. Miren lo que dice. Ay, Señor. Bien. Dice aquí en el versículo 5, dicen, mas si su padre le vedare, le prohibiere, mas si su padre le prohibiere el día que oyere todos sus votos, estamos hablando de la mujer, y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo prohibió. Ahora, veamos en el versículo 8. Algo parecido dice ahí. Dice, pero si cuando su marido lo oyó a la mujer, le vedó, le prohibió también. Entonces, el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo. Y Jehová la perdonará. ¿Se dan cuenta? La mujer, pues, el concepto era bastante bajito. No tenía ni voz ni voto. Cosa seria. La mujer. Entonces, el voto de la mujer no tenía validez. Solamente que el papá o el marido, que tenía que ser un hombre, ahí, pero ni el hermano, sino que el papá o el marido tenía que darle pase, pero no le daban paz. Se lo prohibían. Y sucedió allá en Josué. Esto sí me interesa que oiga. En Josué 17, 3 y 4. Miren, esto sí es bien interesante. En Josué dijimos, capítulo 17, del 3 al 4. Qué interesante lo que dice con respecto a la justicia versus ley. Miren lo que dice. Pero Zelofehad, el papá de las mujeres, de las 5 mujeres, pero Zelofehad, hijo de Eber, hijo de Galahad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, no tuvo hijos, sino hijas, los nombres de las cuales son Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas vinieron delante del sacerdote Eleazar y de Josué, hijo de Nun, y de los príncipes, y dijeron, Jehová mandó. Ahí a ellas iban con todo, porque ya sabían que Dios les había ordenado. Jehová mandó a Moisés que nos diera la heredad entre nuestros hermanos. Y él les dio heredad entre los hermanos del padre de ella, conforme a lo que había dicho Jehová. Miren qué interesante. Y no solo ellas lograron, porque si nosotros seguimos leyendo en este capítulo 17, vemos que las demás mujeres también lograron. O sea, si habían otros israelitas que no tenían hijos varones, solo tenían hijas mujeres, ya ellas también tenían la oportunidad y el derecho de también heredar
cuando el papá muriera. No era necesario que se lo dieran a los hermanos del papá, a los tíos, a los hijos, a los sobrinos, solo porque eran varones. Porque una discriminación tremenda con la mujer. Decían tantas cosas de la mujer y bueno, yo tengo algunos estudios de la mujer israelita, pero hay algo bien interesante también, que muchas figuran en la palabra de Dios. Muchas destacaron en la palabra de Dios, para bien o para mal, pero se aparecen en la palabra de Dios, en la Biblia, palabra santa de Dios. Estas mujeres lograron, a petición, unidas en familia, que fueran oídas. Y que Moisés, que no solamente tomaba decisiones humanas, sino que lo consultaba con Dios, Dios le dijo que oyera a las mujeres y que se hiciera tal como ellas estaban haciendo la petición. ¿Ustedes creen que cuando el Señor nos oye que tenemos un problema, porque este era un problema para ella, qué iban a hacer las mujeres sin heredad, sin nada en qué trabajar, si no estaban casadas todavía? Más adelante vemos que se casan, porque les ordena que se casen con parientes de la misma tribu, que fueran de la misma tribu. Y lo hacen. Y vivieron felices, así, ¿verdad? Un cuento de hadas. Pero bien, esta situación de las mujeres nos deja una buena enseñanza. Que a veces decimos, ay, que soy mujer, que tengo tanto que hacer. Los hombres no, porque ellos hay que atenderlos y hay que atenderlos. Porque son los jefes del hogar y así fue el diseño de Dios. Que el hombre era el jefe de la familia, el proveedor y la mujer quien atendía a sus hijos. Bueno, si leemos allá en el Proverbios 31, todo lo que hacía una mujer, miren, es un trabajo arduo, pero con amor, porque es para la familia. Ahora, por cuestiones de la dureza del corazón, es que han cambiado los roles. A veces la mujer trabaja, el hombre en su casa. Y esto sí está, no porque el hombre mejor se va por otro lado a buscar otra mujer. Y eso en nuestro contexto acá, latino, ¿va? Pero no es así como Dios lo diseñó. Dios hizo algo perfecto, pero el pecado degeneró, pero exageradamente, de lo que hoy nos lamentamos. Algunas personas se lamentan, pero si buscan al Señor encuentran solución. Y a eso les invito. Busquemos al Señor. Miren la solución que encontraron estas mujeres después de tener una ley rígida en el pueblo de Israel. Pero para el Señor no hay nada imposible. Él directamente dijo que se hiciera como ellos lo pedían. Ahora imaginémonos nosotros. Claro que el Señor nos ayuda. Y por eso estamos acá. Por eso estamos hablando. Y es bien interesante buscarlo, estar en comunión con el Señor, en buena armonía, tenerlo agradado. Y las bendiciones vienen sobreabundantes para la gloria de Dios. Esta es la breve enseñanza que tuvimos ahora con respecto a la justicia versus la ley. Justicia de Dios versus la ley del pueblo judío. La ley de Moisés, decían unos. Bueno, que Dios nos siga bendiciendo y que para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Padre. Te alabo.
Bendito seas por siempre. Gracias, Señor.